De un nuevo día, un nuevo domingo, Señor, en el que nos hemos reunido gracias a tu gracia, Señor, que nos hemos congregado nuevamente aquí para alabarte, para glorificar tu nombre, para exaltarte y también, Señor, para aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que cada uno de los presentes podamos ser edificados a través de tu Espíritu Santo por medio de esa palabra que ese mismo Espíritu Santo inspiró a aquellos siervos tuyos en el pasado, Señor, y que ahora es de utilidad para nuestra edificación, Señor. Te ruego, Padre, que nos bendigas, que bendigas a cada uno de nosotros por medio de tu palabra, que nos enseñes tu voluntad, quién eres tú y lo que deseas de nosotros, Señor, y también sobre todo que nos ayudes a obedecerte, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y esperamos que cada uno de nosotros, sin excepción alguna, va a salir bendecido en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Amén y amén. Pueden saludarse unos a otros, hermanos. Salúdense, dígale a su hermano, a su hermana, bienvenido a la casa del Señor. Muy bien. Vamos a dar inicio, hermanos. Estamos estudiando la doctrina, hermanos, del Espíritu Santo. Es una doctrina que es bastante confusa por causa de las enseñanzas equivocadas que hay acerca de quién es el Espíritu Santo. Muchas personas sugieren que el Espíritu Santo es una energía, que es un poder, otros lo toman como si fuese un accesorio, pero como nosotros hemos estado viendo, el Espíritu Santo es Dios. Y no solamente es Dios, sino que es Dios morando dentro de cada uno de nosotros. Antes de comenzar este tema, hermanos, quisiera que hagamos unas ciertas consideraciones. La primera, hermanos, que como ya lo dije, hay mucha confusión sobre esta temática. Eso lo debemos de tener muy claro, por eso es necesario que pongamos atención a lo que dice la Biblia, no lo que dice el predicador, sino lo que dice la Biblia, pero con mucha atención. Además, como hacían los hermanos de Berea, tenemos nosotros la responsabilidad, cada uno de nosotros, de ir a nuestras casas y ver si estas cosas son así. Todos tenemos Biblia, ¿verdad? Amén. Entonces también, hermanos, tenemos que considerar que nuestra experiencia no debe dirigir nuestra vida cristiana. Nuestra experiencia, por ejemplo, yo les puedo decir, bueno, hermanos, yo cuando me convertí, yo tuve una gran decisión, yo tomé esa decisión de buscar a Dios. Y en ese momento decidí, desde ese día, yo ya no me he apartado del Señor, pero es que realmente esa fue mi experiencia tal vez, pero la palabra de Dios dice que no hay quien busque a Dios. Si lo han visto, Romanos 3:11. No hay ni siquiera uno que busque a Dios, sino que es Dios que nos ha buscado a nosotros. Conforme a esa experiencia, hermanos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es o seguir mi experiencia, lo que yo pienso que pasó, o lo que dice la palabra de Dios. Pues obedecer a lo que dice la palabra de Dios, de manera que yo entiendo que mi experiencia no fue primero, sino que Dios me buscó a mí, puso en mí un deseo de buscarle y por eso es que le busqué. O sea, no hay gloria en mí, sino en Dios. De otra manera también, hermanos, es necesario que consideremos que es muy difícil para cada uno de nosotros reconocer nuestros errores. Si es así, ¿verdad? Es muy difícil para cada uno de nosotros reconocer nuestros errores y haríamos bien cuando vemos un error y vamos dentro de la palabra de Dios, vemos que hemos estado equivocados, es necesario corregir con humildad, si es que lo dice la palabra de Dios. Amén. También es difícil aceptar, hermanos, cuando hemos sido enseñados equivocadamente, si es que lo hemos sido alguna vez. Yo lo fui en algún tiempo y gracias a Dios, por medio de su palabra, Dios me ha ido mostrando
me ha ido dirigiendo y he cambiado de rumbo. Tengo muchos años estudiando la escritura y esto me ha ayudado mucho. Dios ha puesto ese deseo en mí de buscar y he corregido algunas cosas que yo entendía que estaban mal. Bueno, teniendo estas consideraciones, hermanos, debemos saber que la vida en el espíritu, hermanos, es un estilo de vida, no es una emoción que pasa dentro del culto únicamente, que es lo que luego muchos hacen demasiado énfasis. Hacen énfasis en emociones, en cosas raras, pero únicamente dentro del culto de adoración. Por cierto, hermanos, cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, cuando hablamos de recibir el Espíritu Santo, siempre la gente está pensando en visiones, sueños, escalofríos o experiencias emocionales. Experiencias que únicamente se dan, hermanos, dentro del culto en medio de una música bastante movida, en medio de a veces luces y en medio de mucha euforia. Si alguna vez alguno de ustedes ha estado presente en esos lugares, va a reconocer que esto es verdad. Y les garantizo, hermanos, que si en esos lugares donde dice que se manifiesta el Espíritu Santo, que por cierto solo es en ese lugar y en ese momento, apagamos las luces, apagamos la música, se acaba toda esa euforia. Porque de eso es lo que están hablando, hermanos, únicamente, de una emoción extática, una emoción que realmente, y esto es lo desesperante, hermanos, que a esto le llaman el Espíritu Santo de Dios. Pero como lo hemos dicho, el Espíritu Santo de Dios es Dios y está morando en nosotros. En algunos lugares se hacen cosas que de verdad, hermanos, hasta no conviene ni siquiera mencionarlas, y a eso se lo atribuyen al Espíritu Santo de Dios. Veamos en Romanos 8:6, hermanos, veamos que dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Fíjate que esto no habla únicamente de una situación dentro del culto, y mucho menos únicamente cuando hay alabanza o cánticos. Verso 7, por cuanto los designios o impulsos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué, hermanos? Agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y hace esta afirmación: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. De manera, hermanos, que una persona que está pensando únicamente en las cosas de la carne, vive para su carne y no vive para Dios, no vive obedeciendo a Dios, siendo impulsado por el Espíritu de Dios, simple y sencillamente no es de Dios. Hay personas que dicen, es que hay cristianos de dos tipos, unos carnales y otros espirituales. Pero según el texto, hermanos, aquí dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así de fácil. De manera, hermanos, que en el verso 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, ¿por medio de qué, hermanos? Por su espíritu, ¿que mora en vosotros, en ustedes, en cada uno de nosotros. De manera, hermanos, de que el Espíritu Santo tiene una participación muy importante en la vida del creyente, no solo en la conversión, sino en nuestro diario vivir. Y no solo en nuestro diario vivir, sino también cuando muramos, dice que por medio de ese Espíritu Santo seremos también resucitados. Amén. Entonces, hermanos, conviene mucho, es muy importante
que entendamos claramente quién es el Espíritu Santo, cuál es la obra en cada uno de nosotros. Por eso es que en esta oportunidad, hermanos, vamos a ver la diferencia que hay entre recibir el Espíritu Santo, ser bautizado por el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Dios quiera que podamos abarcar todo el tema. Sí tenemos todo el día, ¿verdad, hermanos? Bueno, me agrada eso. Entonces, hermanos, necesitamos conocer bien todas estas cosas y hacer bien la diferencia, porque para algunos, hermanos, específicamente las personas que pertenecen al movimiento carismático o pentecostal, ser lleno, ser bautizado y recibir el Espíritu es únicamente hablar en lenguas, o tiene que ver con alguna situación pero dentro del culto, no allá afuera en nuestro diario vivir, no en nuestro hogar, no en nuestra casa, no en nuestro trabajo, no en nuestra relación como hermanos, sino tiene que ver con una experiencia emocional únicamente. Entonces, por cierto, en estos lugares hay mucho derroche de relajo, de desorden, gente corriendo, brincando, pero fíjate, en 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio, en el cual, hermanos, cada uno de nosotros que tenemos al Espíritu Santo de Dios, si es que somos de Cristo, entonces podemos hacer uso de ese dominio propio en todas las áreas, nada más que tenemos que practicarlo. Entonces, hermanos, todo esto comienza con Hechos 2. Quisiera me acompañen allá a Hechos 2, que es el nacimiento de la iglesia. Gracias a Dios todos están de acuerdo que la iglesia nació en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de que el Señor Jesucristo resucitó. Veamos Hechos 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos que este evento, hermanos, en Pentecostés, fue la primera vez que el Espíritu Santo llegó sobre los discípulos del Señor Jesucristo, en el cual, hermanos, la iglesia nació. Más adelante vamos a ver que se convirtieron por la predicación de Pedro 3,000 personas, sin contar mujeres ni niños, y todos fueron bautizados. Pero vemos que todos hablaron en lenguas, hermanos, y en el verso 7 dice que todos estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ellos estaban maravillados en Jerusalén, hermanos, porque vieron que unos galileos que tenían reputación, todos los galileos, de personas ignorantes, sin estudio, estaban hablando en idiomas, porque lo que pasó aquí, hermano, fueron idiomas. Y aquí están el tipo de idiomas de las naciones, de las cuales estaban presentes y escuchaban a estos discípulos hablando en sus propios idiomas. Verso 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Sí pueden verlo? Dice, y aquí están las naciones, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿El qué cosa, hermanos? Las maravillas de Dios. De manera, hermanos, que no solo hablaban en el idioma de estas naciones, de las personas que estaban presentes ahí, sino que escuchaban claramente que estaban glorificando a Dios en el idioma que ellos no habían estudiado antes ni aprendido. Esto fue un milagro. De aquí se desprende todo. Ahora hay personas que dicen, bueno, tienes que, cuando recibes a Cristo,
luego después de un tiempo tiene que venir un apóstol, ponerte las manos y vas a recibir el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver primero, hermanos, para entender un poquito más, vamos a ver qué es Pentecostés. Porque para estas personas Pentecostés es eso nada más, hablar en lenguas. Pero es una fiesta judía, hermanos, que se venía practicando que desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. Y fíjate qué coincidencia, bueno, no es coincidencia nada para Dios, era un plan que Dios ya había establecido. Esta fiesta se llama la fiesta de los 50 días. Pentecostés quiere decir 50 o quincuagésimo. Son 7 semanas más un día. Esto lo podemos ver, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 23. Veamos desde el verso 10. Esto lo estableció Dios cuando Dios le dio a Moisés. Fíjate, otra cosa que parece coincidencia. Dios le dio a Moisés la ley 50 días después de haber salido de Egipto. Todo esto eran tipos que se vinieron a cumplir cuando Cristo vino y cuando vino el Espíritu Santo. Levítico 23, verso 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Esta gavilla, este primer fruto, se tenía que dar un día después del día de reposo. Esto representa a Cristo en la resurrección, hermanos. Es el primer fruto de la resurrección de los muertos. En el verso 12 dice: y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. ¿Quién es ese cordero, hermanos? Es Cristo. Su ofrenda será 2 décimas de esa flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comerás pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Aquí es donde se establece Pentecostés. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Dios. Ese nuevo grano, hermanos, era la primera ofrenda ya de los primeros frutos. Cristo es el primer fruto, y los primeros frutos, hermanos, son los primeros 3,000 que se convirtieron a la predicación de Pedro en Hechos 2:41. No son casualidades. Ahora, ¿qué es lo que pasó en Hechos 2? Los discípulos recibieron el Espíritu Santo. La promesa, todos sabemos, hermanos, que Jesús prometió que iba a enviar su Espíritu a cada creyente. Vemos, hermanos, que esto pasó en Hechos 2, hablaron en lenguas. ¿Pero por qué hablaron en lenguas? Hay una diferencia entre hablar en lenguas, recibir el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo lo vamos a ver enseguida. Vamos a ver primero qué es recibir el Espíritu Santo. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo en ese momento que llegó el Espíritu Santo en Hechos 2 y hablaron en lenguas como evidencia de que habían recibido ese Espíritu Santo. En Juan 20:22, aquí viene una primera confusión. Esto fue antes del acontecimiento de Hechos 2. Juan dice que el Señor Jesús, en el verso 22, dijo: habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Algunos dicen: no, es que los discípulos recibieron al Espíritu Santo antes de Pentecostés, pero esto no puede ser así, hermanos. Verso 21, ¿a qué se refiere esto? Verso 21, el Señor Jesús estaba de una manera
profetizando algo que iba a pasar, que ya les había prometido antes. En el mismo libro de Juan podemos ver 14, en el 15, en el 16, podemos ver que el Señor Jesús dijo que pronto iban a recibir el Espíritu Santo. ¿Pero por qué sopló en ellos? Bueno, era una especie de profecía actuada, física, que estaba él haciendo con ellos, pero estaba relacionado con lo que dice el verso 21. Así como me envió mi Padre, ¿qué dice? Os envío. Recibí del Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. Vemos que el Señor Jesús fue enviado a una misión especial, ¿verdad? Por el Padre. Él también a sus discípulos los envió a una misión especial. Y esa misión especial, hermanos, iba a requerir que ellos fueran capacitados por el Espíritu Santo. Como podemos ver en el contexto, antes del acontecimiento de Pentecostés, los discípulos se habían acobardado al ver al Señor Jesús, que fue capturado, torturado y crucificado. Pero vemos otro tipo de carácter en estos hombres el día después de Pentecostés, o en el día de Pentecostés. Dice que ellos tenían valor ahora y hablaban con denuedo, con atrevimiento, predicaban ahora el evangelio de Cristo. Ya no tenían miedo, porque habían recibido ese poder que los capacitaba, que tenía poder, amor y dominio propio, como mencionábamos hace un rato. Entonces, ¿por qué sopló? Era una profecía que se iba a cumplir pronto. En Hechos 1:4 al 5, el Señor Jesús dijo: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Por varias veces, repetidas veces, el Señor Jesús les dijo que iban a ser embestidos del Espíritu Santo, que iban a recibir ese Espíritu Santo, y lo llama la promesa del Padre. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya eran creyentes ellos. En Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. De manera que antes de Pentecostés podemos decir que todos los discípulos ya eran salvos. Y de ahí proviene la idea de que el creyente tiene que primero recibir a Cristo, y después de un tiempo, después de ayunos, después de oración y en medio de un culto donde la música suene muy fuerte y haya mucha euforia, ahí va a recibir el Espíritu Santo. Pero no es lo que dice la Biblia. Esto es lo que pasó con los discípulos. Y miren, les digo por qué. No podían recibir el Espíritu Santo porque Cristo todavía no había sido glorificado. Juan 7:37, vayan conmigo por favor. ¿Están ahí, hermanos? En el último y gran día de la fiesta, esto es antes de que Cristo fuese crucificado, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo ¿de qué, hermanos? Del Espíritu que habían de recibir los que ¿qué? Creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. De manera, hermanos, que los discípulos no podían recibir el Espíritu Santo de Dios porque Jesús todavía estaba presente con ellos. Esto fue una situación única. Ahorita vamos a ver más ejemplos. Jesús también les dijo que les convenía más bien que Él se fuera en Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, ¿qué dice? Os lo enviaré. De manera, hermanos, que si el Señor Jesús prometió que todo el que cree en Él iba a recibir el Espíritu Santo, ¿ustedes creen que lo va a cumplir o que ya lo cumplió? ¿Ustedes creen en Cristo Jesús, hermanos? Entonces ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios, no por algo que ustedes hayan hecho,
sino porque Él lo prometió. De eso se trata la fe, de eso se trata la gracia. No es por cosas que nosotros hayamos hecho para merecer el favor de Dios, sino porque Dios es bueno y misericordioso y no nos da lo que nosotros verdaderamente nos merecemos, sino que lo que nos da, lo da por gracia, sin merecerlo. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad, hermanos? De manera, hermanos, que basado a esta experiencia, algunos dicen, primero se recibe a Cristo, luego debes recibir al Espíritu Santo después. Y algunos le agregan cualquier tipo de cosa, tienes que hacer ayuno de 40 días y 40 noches, dar una buena ofrenda, tienes que, hacer actividades. Otros dicen que si no hablas en lenguas no tienes al Espíritu Santo de Dios. Ahorita vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ver si la Escritura dice que esto es así. También tratan al Espíritu Santo, dichas personas, como si el Espíritu Santo fuese un accesorio en la vida del creyente. Así como las hermanas en la mañana, el domingo, se ponen sus aretes, su cinturón y se están cambiando las chamarras o lo que sea para ver cómo se ven mejor. El Espíritu Santo no es eso. Espíritu Santo es Dios morando en la vida del creyente y llevándonos a toda justicia, a toda verdad, guiándonos a toda la verdad de Dios. No es un accesorio. Entonces la realidad es que, hermanos, nacer de nuevo, recibir el Espíritu Santo, ser bautizado por el Espíritu, ser lleno por el Espíritu, ser sellado por el Espíritu, que quiere decir, hermano, que cuando Dios sella a una persona, quiere decir que ya le pertenece a Él. Todas estas cosas ocurren en el momento de la salvación, pero sí son cosas diferentes. Ocurren cuando la persona cree en el Señor Jesús. No puede pasar un evento sin el otro. Es el Espíritu Santo que a través de la predicación del Evangelio verdadero de Cristo es que trae al arrepentimiento a las personas. En ese momento es bautizado, en ese momento es renacido, regenerado, en ese momento es sellado, en ese momento recibe el Espíritu Santo porque ya le pertenece a Él. Vamos a ver Romanos 8:9. Nuevamente, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Y si no es de Él, simple y sencillamente no es salvo. De manera que el Señor no se puede contradecir. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Solamente que a los discípulos en ese momento, a ellos, les pide que tienen que esperar y no irse de Jerusalén, porque van a ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es ser bautizado? Es ser sumergido en el cuerpo de Cristo. De manera, hermanos, que lo que ocurrió en Hechos 2 fue que esos discípulos, al recibir al Espíritu Santo de Dios, fueron bautizados, o sea, sumergidos por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la cual la cabeza es Cristo, no los apóstoles ni el pastor. Cristo es la cabeza de la iglesia según las Escrituras. Amén. No podemos ser sellados, no podemos haber recibido el Espíritu Santo, no podemos ser llenos si no hemos nacido de nuevo. Y estas otras cosas le siguen cuando ya eres creyente. Efesios 1:13 dice, en Él, hablando de Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice, hermanos? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuánto tiempo? ¿50 días después? No, en el momento que escuchaste el Evangelio de Cristo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo.
Hay quienes que son muy legalistas con las palabras y dicen, sí, pero sellado, pero no ha recibido el Espíritu Santo. Por favor, hermanos, aquí es claro. El don del Espíritu Santo se recibe entonces por obras. Es una pregunta. Los pentecostales y carismáticos afirman que se recibe a través de la imposición de manos o por una persona que está súper ungida. Y todo esto, como les decía, va después o en medio de un gran desenfreno emocional, específicamente música alta, luces, gritos, porque personas que están luego en el púlpito, ya sea dirigiendo los cantos o predicando o dirigiendo la oración, piensan que tener la unción del Espíritu es gritar muy fuerte, pero eso no es lo que está en la Biblia. La pregunta es, ¿se trata de recibir al Espíritu Santo o de reclamarlo? La Escritura nos manda a reclamar al Espíritu Santo, demandarlo. El Señor dijo que era una promesa. Recibirán el Espíritu Santo no en no en muchos días. De manera, hermanos, que es una promesa que el Señor Jesús dio a todo aquel que cree en Él. En Gálatas capítulo 3, Pablo se topa con este problema, verso 1. Dice la palabra de Dios: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, de manera que ellos ya habían escuchado la predicación del Evangelio. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Es por obras que se recibe el Espíritu Santo? ¿Es porque hagas un ayuno cada cierto tiempo, que des una ofrenda, o porque venga un cierto hombre ungido? Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Por el oír con fe. Dice, aquel que os suministra el Espíritu. No está hablando de un apóstol o de un pastor, está hablando de Cristo mismo. Él es el que suministra el Espíritu Santo. De manera, hermanos, que ser bautizado con el Espíritu Santo y recibir el Espíritu Santo es la misma cosa. Pero hay quienes hacen distinciones. Las personas que quieren defender que todo aquel que tiene el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. Número 1, las lenguas en Pentecostés no es lo que nosotros hemos escuchado que dicen que es lenguas. Eran idiomas, como vimos. Las personas escuchaban claramente que ellos glorificaban a Dios en el lenguaje de los que estaban presentes sin haberlo estudiado antes. Ese es el milagro. Y tiene que ver, hermanos, con lo que pasó en Génesis capítulo 11, cuando toda la gente se estaba reuniendo a través o por medio de Nimrod para hacer una torre y llegar hasta el cielo. ¿Sí recuerdan esa escena? Que Dios vino, descendamos y confundamos sus lenguas para que no se mantengan unidos en contra de Dios. Ahora, hermanos, en Pentecostés, Dios unifica a su pueblo, entendiéndose por medio de lenguas. Allá confundió las lenguas, aquí les da el don a algunos para que se puedan comunicar unos con otros y puedan ser uno, porque la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Los hombres allá en Génesis querían llegar al cielo por sus propios medios. Ahora Dios se acerca a ellos. Por eso es que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, hermanos. No tienes que acercarte tú mismo. Dios ya se acercó a ti mismo. Amén. En Hechos 1:4, volvamos a leer esto. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo,
oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Pero aquí ellos ya eran creyentes. Ay, diablo, ¿no? Se enojó. Como que ya sabía que se iba a descargar. Aquí ya eran creyentes y muchos dicen tienen que recibir primero a Cristo y luego recibir al Espíritu Santo. Pero es que, hermano, realmente eso de recibir a Cristo en el corazón no lo encontramos en la Biblia, verdaderamente. No digo que está mal, pero la Biblia lo que nos manda es a creer en Cristo, en su obra redentora a favor nuestro. Y Dios prometió que si creemos en Él, nos iba a dar el Espíritu Santo, como vimos en Juan 7:39. Y es porque Jesús no había sido glorificado todavía. En Hechos 2, verso 4, entonces se le conoce también que el derramamiento del Espíritu, que viene siendo lo mismo. Veamos Hechos 2:17. Dice Pedro en la primera predicación: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Basado en esto, también algunos dicen que todo el que tiene el Espíritu Santo tiene que ver visiones y tener sueños. Yo tengo mucho sueño ahorita, pero ir a dormir. El asunto es, hermanos, que esto era el cumplimiento. Dios había hecho esta promesa en los postreros días y aquí se estaba cumpliendo. Los judíos estaban esperando esta promesa. El bautismo ocurre una y única vez en la vida del creyente, hermanos. No ocurre una segunda unción, una tercera unción, no ocurre cuando hay un evento profético o cosas como esas. Primera de Corintios 12:11. Tampoco hay varios espíritus como muchos dicen, que está el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre y el Espíritu Santo, o el Espíritu del Espíritu, no sé qué cosas digan. El Espíritu Santo es uno y solo un Espíritu único. Dice 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, fíjate, dice, así también Cristo. Cristo es uno solo y tiene un cuerpo que está compuesto por muchos creyentes, entre los cuales estamos todos nosotros. Así también Cristo tiene muchos miembros. Dice el verso 13, porque por un solo espíritu, ¿qué, hermanos? Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, uno único. Pero hay unos que dicen, no, es que lo más tiene al Espíritu de Cristo, pero necesita recibir al Espíritu Santo y luego necesita, hermano, es un solo evento. Es un solo evento. En este momento en el que el evangelio es presentado, la persona que se convierte a Dios en ese momento, que se arrepiente de sus pecados, es ingresado por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en la cual Él es la cabeza. Amén. ¿Cómo sé entonces si yo tengo el Espíritu Santo? Es la pregunta la del millón en esta mañana, hermanos. Algunos de ustedes se pueden preguntar. Dice Romanos 8:16 que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿De qué manera? En el momento que nacimos de nuevo, hermanos, comenzó en nosotros un deseo de querer más de Dios, de buscar más de Él, de orar,
de leer su palabra, de apartarnos de las amistades que nos influyen a seguir pecando. Empezamos a aborrecer el pecado poco a poco. No es un evento que de un día para otro nos volvemos en santitos, sino que es una santificación progresiva. Empezamos a desear la santidad. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. No solamente es un evento emocional dentro del culto, es algo que está permanentemente todos los días en todas partes, porque el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros. ¿Cómo sé que tengo al Espíritu? La pregunta que te debes de hacer, hermano, es: ¿aborreces el pecado? No digo que no pecas, porque no hay quien no peque. La Escritura misma lo dice. Y haríamos a Dios mentirosos si decimos que alguien no peca. Pero comenzamos a aborrecer nuestro pecado. Nos duele, nos sentimos avergonzados de que todavía seguimos pecando. El Espíritu da testimonio a nosotros, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Esa incomodidad que luego sientes, esa miseria que luego sientes cuando has pecado, da la muestra de que tú eres hijo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en ti. El Espíritu da testimonio porque es santo. O sea, por eso es completamente absurdo, hermanos, que le atribuyamos al Espíritu Santo cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Si la primera obra que hace, la primera manifestación es desear la santidad, porque Él es santo. Amén. Otra evidencia es la lucha, esa misma lucha interna que hay, hermanos. Pero una lucha que de verdad debe existir, no solo de sentirnos mal, sino que comenzamos a buscar en la palabra de Dios, a buscar enseñanzas que hablen acerca de la miseria en la que yo me siento. Y quiero buscar cómo vencer el pecado en mí. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Existe una lucha. La pregunta es: ¿de verdad hay una lucha en ti, hermano o hermana? Si existe esa lucha, si tienes ese deseo, si te estás esforzando, entonces el Espíritu de Dios está en ti. Acuérdate, no se trata de si eres bueno o eres malo, se trata de si reconoces que tú eres un miserable pecador y que necesitas de un Salvador, el cual es Cristo, y confías en Él. Por consecuencia de que Él nos ha salvado, de que Él dio su vida por nosotros, es que nosotros ahora deseamos obedecerle. No es de obedecerle para ser salvo, eso es salvación por obras. Amén. Ahora, hermanos, ser lleno del Espíritu Santo también ocurre en el momento de nuestra salvación, como vimos en Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero recordemos que esto era un evento especial. Veamos en la Biblia, hermanos, si tengo que hablar en lenguas como manifestación o señal de que tengo al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 31, verso 1 en adelante, vamos para allá. Éxodo 31. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dice que lo llenó. ¿Dice que habló en lenguas ahí? No, dice que lo llenó de sabiduría, inteligencia
en conocimiento en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. A este hombre Dios lo preparó para una función, una tarea específica. Por eso lo llenó de su Espíritu Santo. En Lucas 1:17, 1:15, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo antes, todavía en el vientre de su madre, porque lo preparó él, porque él iba a preparar por medio de la predicación a Juan el Bautista, la predicación que iba a anunciar que el Mesías ya estaba presente, que ya venía después de él. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, en el verso 41 del capítulo 1, también fue llena en el momento que su hijo fue lleno. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en el verso 67, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Ustedes lo pueden leer en su casa. De manera, hermanos, que todos estos creyentes en el Antiguo Testamento fueron llenos del Espíritu Santo para cumplir un propósito, una tarea específica. El propósito era para llevar una obra específica que Dios le estaba encomendando. Por eso Él los capacitaba. El Espíritu Santo capacita. Esa es la idea de ser lleno. En el inicio de la iglesia en Pentecostés, en Hechos 2:4, pero todos hablaron en lenguas. ¿Eso quiere decir que todos necesitamos hablar en lenguas? Mira, no todos hablaron en lenguas después de Hechos 2. Quisiera me acompañen, hermanos, a Hechos 4:31. Dice, verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí ya no se dice que se hable en lenguas, sino que ellos con valor, con atrevimiento, sin temor a los líderes judíos que los castigaban y los encarcelaban, hablaban, predicaban el evangelio. En Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aquí no dice que hablaba en lenguas. Pedro, en otras situaciones, estaba lleno del Espíritu Santo y predicó. Lleno del Espíritu Santo, dijo que se levantara un paralítico. No lo dijo en lenguas. O sea que el estar lleno del Espíritu Santo, hermanos, no equivale a hablar en lenguas. Ser lleno es una experiencia continua que se repite una y otra vez. El bautismo es algo que pasa una única vez cuando somos salvos, ingresados al cuerpo de Cristo. La llenura del Espíritu Santo ocurre en el momento de la salvación, por eso la gente siente gozo, siente paz, siente deseo de buscar a Dios, pero luego tiene que buscar constantemente ser llenado del Espíritu de Dios. Es un estilo de vida. Veamos Hechos 11:22. 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón, ¿qué, hermanos? Bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé, lleno del Espíritu Santo, no era que se la pasaba hablando en lenguas por todas partes. Bernabé, lleno del Espíritu Santo, lo que tenía era buen testimonio de que era un hombre bueno y lleno de fe, y exhortaba a los creyentes a seguir adelante.
la llenura no solamente en Hechos, no solamente se manifestó por medio de hablar en lenguas. Ser lleno es una experiencia continua, es un estilo de vida. Tenemos el ejemplo de Esteban, capítulo 6 de Hechos, verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Verso 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí escogieron a Esteban, y en el capítulo 7, verso 55, vemos que Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios y de Cristo, y luego fue apedreado. De manera que el Señor lo preparó para predicar y también para soportar el martirio, lleno del Espíritu Santo. Cosa que nadie quisiera ser lleno de esa manera, ¿verdad? Únicamente se oye interesante hablar en lenguas. Hechos 13, verso 52. Y vemos que no solamente se veía la llenura del Espíritu Santo por medio de hablar en lenguas, tener sueños o visiones. 13:52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. No dice que hablaban en lenguas. Era un estilo de vida constante de los discípulos. Ahora, ¿cuál fue el propósito de hablar en lenguas? En Hechos 2. Primero era demostrar, hermanos, la transición del antiguo pacto del judaísmo a la iglesia de Cristo, el nacimiento de la iglesia, las promesas cumplidas. Dios se había dado la promesa del Espíritu Santo, y como evidencia, hermanos, de que ese Espíritu Santo había ingresado en ese momento, en la fiesta de Pentecostés, al mundo, se escuchó un estruendo, dice la palabra de Dios en el verso 2 de Hechos 2, un estruendo, mucho viento y también las lenguas repartidas como de fuego. Tanto que en el verso 12 todos estaban atónitos y perplejos y se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Dios utilizó estas señales como señales para atraer la atención de todo el pueblo de Israel, que estaban reunidos en esa fiesta tan importante de Pentecostés, todos en ese lugar. Él atrajo la atención de ellos. ¿Y cómo es que se manifestó como señal de que el Espíritu había descendido? Fueron las lenguas. Glorificaban a Dios, un evento milagroso. ¿Cómo es posible que estos hombres hablen en la lengua, en el idioma que yo he nacido? Si son galileos, esa gente es ignorante, apenas saben hablar el idioma del lugar. Dios atrajo su atención. Ahora, 1 Corintios 12, 14, 22 dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. De manera, hermanos, que las lenguas fue como señal a los incrédulos judíos que no creían que Jesús era el Mesías. Amén. Y todo esto fue para que fuese notorio. Vamos a Hechos 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro dijo, esto que ven, que sea notorio para ustedes, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro
predicó proclamando las verdades que Dios ya había dicho en el pasado. Y él dice que esto sea notorio. Lo que ustedes ven es el cumplimiento de esa promesa. De manera, hermanos, que no necesitamos hablar en lenguas como manifestación que tenemos al Espíritu Santo de Dios. Pero es que en otras partes hablaron en lenguas en el libro de Hechos. Bueno, tenemos 4 acontecimientos y hay un porqué. En Hechos 2, como vemos, Pentecostés. También tenemos en Hechos 19, 20 años después, hermano, 20 años después aproximadamente, Hechos 19, verso 1, estos eran discípulos de Juan el Bautista. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Fíjate que ellos entendían claramente que el Espíritu Santo se recibía en el momento de creer. Y dice, y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Lo que encontramos aquí es un grupo de personas que se habían bautizado con el bautismo de Juan, que eran discípulos de Juan, que habían escuchado la predicación de Juan el Bautista, que les había dicho: el Mesías viene. Pero ellos todavía no creían que Jesús era el Mesías. Ellos todavía no habían creído, de manera que aquí ellos no eran salvos. Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo: el que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, ahí dicen algunos, entonces sí es evidencia de que deben de hablar en lenguas. Pero vemos que en el verso 7 dice: eran por todos unos 12 hombres. Una casualidad, ¿no? Que eran 12 discípulos del Señor y eran 12 discípulos de Juan el Bautista, que ahora reciben el Espíritu Santo, pero en el momento que se les predica el Evangelio verdadero. Tenemos el ejemplo, hermanos, de manera que estas lenguas era señal para los incrédulos, que también ellos, los discípulos de Juan, no solamente los discípulos del Señor Jesús, recibían el Espíritu Santo, igual que ellos. En Hechos 8, verso 14, tenemos otro ejemplo con los samaritanos. Los samaritanos eran personas despreciadas por los judíos. Los samaritanos los judíos despreciaban a los samaritanos, y dice que no se llevaban unos con otros, porque ellos eran una mezcla entre un judío y una persona gentil. 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, como señal que Dios no hace acepción de personas. Recordemos que los judíos piensan todavía que ellos son exclusivos, que solo ellos son los niños bonitos para Dios. Pero aquí vemos que gente que ellos despreciaban también recibieron el mismo don del Espíritu Santo. Hechos 10:44, en la casa de Cornelio, que eran gentiles, hermano. 10:44, Pedro va, enviado por un ángel, visita la casa de Cornelio. Había un grupo de personas gentiles, tanto que Pedro les dice: ustedes saben que para un varón judío es abominable entrar en una casa de gentiles. Pero mira, les dice que el ángel le había dicho que les hablara y les explicara sobre el Evangelio de Cristo. Verso 44, mientras aún hablaba Pedro,
estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? Son gentiles y les ha dado lo mismo que a nosotros, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Cómo hubiera sido, hermanos, si Dios no les da el don de lenguas igual que a ellos? Los hubieran considerado siempre como personas de segunda categoría, no como ellos. Hubieran seguido pensando que los judíos seguían siendo los niños bonitos de Dios. Pero no, vemos que les dio lo mismo que a ellos. Tanto que en el 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que habían recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Más adelante en el verso capítulo 11, 15, él contando ese testimonio dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? De manera, hermanos, que las lenguas se le dieron a este grupo de personas. Y si buscas en el libro de los Hechos, no vas a encontrar más ocasiones en que la gente habló en lenguas. Los primeros 3,000 que recibieron la salvación, no se ve que ellos hayan hablado en lenguas, pero sí estamos seguros de que recibieron el Espíritu Santo de Dios. Esto tenía el propósito como señal de que Dios estaba uniendo su iglesia, no solo de judíos, sino también samaritanos, no solamente discípulos del Señor Jesús, sino también discípulos de Juan el Bautista, y no solamente de los que eran de sangre de judíos, sino también gentiles. Dios no hace acepción de personas. No hay acepción de personas, de manera que las lenguas en el libro de Hechos fue como señal. La llenura del Espíritu es un estado, hermanos, que debemos procurar una y otra vez permanentemente todos los días. En Efesios 5:18, el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Como hemos visto, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Por mucho que digan, es la evidencia de que eres lleno. Mira, la evidencia, ahorita vamos a ver, la evidencia de que eres lleno del Espíritu Santo de Dios es que tú haces la voluntad de Dios, porque Dios vive en ti. Cuando hablamos de llenarnos, cuando la Biblia dice de llenar, habla, hermanos, la palabra griega pleró, de ser lleno, habla de una plenitud, por eso se oye la palabra la plenitud en el Espíritu. Cuando hablamos de plenitud, en el griego significa, hermanos, tiene la idea de un bote con un velo, un velero, que es impulsado por ese viento. De manera, hermanos, que si tú eres lleno del Espíritu Santo, lo que tienes que hacer es sacar esa vela y dejar que el Espíritu te impulse. Algunos dicen ese impulso es a decir cosas. Bueno, no deben ser cosas raras, hermano. Deben ser cosas que procuren la santidad de Dios, que procuren una vida espiritual verdadera para ti, para beneficio también de los tuyos y de la iglesia. Ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. De hecho, la idea de la palabra de ser lleno tiene que ver con dejarse llenar constantemente o dejarse influenciar, para que se entienda. Cuando dice no se embriaguen con vino,
La idea tiene que ver, hermano, que no te dejes gobernar por la influencia del vino. Antes bien, mejor sé lleno del Espíritu Santo. Y si nosotros leemos los versículos anteriores, todo el capítulo 5, Pablo está dando instrucciones que las contrarresta. Dice en el verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas de necedades, ni truanerías, que es el doble sentido, que no convienen, y hace el contraste, sino antes bien con acciones de gracias. O sea que nuestras palabras van a manifestar lo que realmente hay en nosotros. El Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si estás lleno de vulgaridades, vas a hablar vulgaridades. Si estás lleno de Cristo, vas a hablar de Cristo. Estás lleno del Espíritu Santo, vas a hablar cosas que tienen que ver con Dios. No chismes, no truanerías, no dobles sentidos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe pues con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y siguen los contrastes. Vivir como un necio es como un insensato, como una persona torpe, sino como una persona sabia, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, no se emborrachen, no se llenen de vino, en el cual hay desenfreno, perdición, desperdicio. No se dejen controlar, no sean influenciados por el alcohol. Mejor, y este es el contraste, sean influenciados por el Espíritu Santo. Sean llenos. ¿Cómo se va a ver manifiesto? ¿Cómo me puedo llenar del Espíritu Santo? Primero, no debo contristar al Espíritu Santo de Dios que mora en mí, Efesios 4:30. ¿Cómo lo contristo? Con pecados no confesados. Tenemos la mala costumbre, hermanos, de medirnos unos con otros y decir, bueno, yo no soy tan malo como aquel. Y no, hay personas que son peores que yo y son hasta pastores. Eso está mal. O minimizar el pecado y decir, bueno, pues es que pues una debilidad de la carne de la cual estoy esperando que Dios me la quite. No, hermano, tenemos que identificar, no tenemos tiempo para hablar de toda la lista de pecados habidos y por haber, pero tenemos que identificar esos pecados por nombre y llamarlos pecado porque Dios los llama pecado. Ya sea iras, ya sea enojos, ya sea pleitos, ya sea envidias, ya sean cualquier costumbre pecaminosa que nosotros tenemos, la debemos de llamar pecado. Y en oración decirle al Señor, Señor, he pecado contra ti. Lo que tú llamas pecado, yo también le llamo pecado, Señor, perdóname. No lo llamamos como una simple debilidad o como un simple error, por muy miserable o muy inferior que pensemos que sea. No contristemos al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, porque somos templo del Espíritu de Dios. De hecho, hermanos, tenemos que vigilar que la morada de Dios, que somos nosotros, esté ordenada, que sea un lugar agradable para que el Espíritu de Dios, que es nuestro huésped, a quien le pertenecemos, viva y more agradablemente en nosotros. Eso quiere decir apartarnos del pecado. Gálatas 5:17, el deseo de la carne es contra el espíritu
y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Por eso es que dice: no se embriaguen con vino, no sean influenciados por vino, no vivan perdidamente, no desperdicien su vida, sino más bien sean guiados, sean impulsados, sean llenos del Espíritu de Dios. Seamos llenos del Espíritu de Dios. Dejemos que el Espíritu de Dios haga su obra en nosotros. En 1 Corintios 5:11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Dios nos manda ni siquiera que nos juntemos con los borrachos y con el otro lista de personas, porque son una mala influencia para nosotros. Otra cosa que no debo hacer es no apagar el espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. ¿Y qué es esto? Resistirme a obedecer su palabra, resistirme a aquellas cosas, oponerme a aquellas cosas a las que Él me está guiando, que es la primera, hermanos, orar. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios ha puesto deseos de orar y preferimos ver el teléfono o hacer cualquier otra torpeza? Aprovechemos bien el tiempo. Hay quienes deciden no congregarse. Es que no me gusta la iglesia, es que el horario, es que estoy cansado. Hermanos, Hebreos dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Necesitamos congregarnos, necesitamos leer su palabra, necesitamos orar. No apaguemos al Espíritu que vive en nosotros. Gálatas 5:16 dice que andemos en el Espíritu. Esto quiere decir que debemos vivir en permanente obediencia y dependencia de Él, apartándonos del pecado. Recordemos, hermanos, que el Espíritu Santo vive en nosotros, hermanos. 1 Corintios 6:19. Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No dice que lo hagas en la mente. Los buenos deseos, hermanos, se quedan ahí como buenos deseos nomás. Es por eso que es completamente absurdo que la llenura del Espíritu Santo se la atribuyan a una emoción dentro únicamente del culto. Es todos los días, y lo vamos a ver reflejado en nuestro hogar, en el trabajo, lo vamos a ver en todas partes. Colosenses 3:16, que es también el versículo, hermanos, paralelo a la enseñanza de Efesios: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y si siguen leyendo, hermanos, vemos que es el mismo mandamiento que Efesios 5:18. La diferencia es que aquí dice: no se embriaguen con vino, antes sean llenos del Espíritu Santo. Pero allá dice: la palabra de Cristo abunde abundantemente en ustedes, more abundantemente. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Y dice también: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si te fijas, hay algo que se repite aquí. Dice: hablando entre vosotros con salmos. Dice hablando, es algo que tenemos que hacer constantemente, cantando y alabando al Señor, cantando y alabando.
hablando entre nosotros, de manera que la forma en que nosotros hablamos entre unos y otros debe glorificar al Señor por medio de nuestras palabras. Dice también dando siempre gracias a Dios. Dice que debemos estar continuamente dando gracias a Dios por todo lo que tenemos. Y esto, hermanos, verso 22, sometiéndoos unos a otros. Aquí en la Reina Valera dice someteos, pero en el original dice sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo, dice el original. O sea que es algo que debemos hacer constantemente, no solo una vez. Las casadas sometiéndose a sus propios maridos, los maridos amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y habla también de los esclavos, eso ya lo vimos en la serie pasada. Esa es la manera como nos podemos ir llenando y cómo se va a ver manifestado que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Moisés, después de que cruzó el Mar Rojo, elevó un salmo, un cántico en Éxodo 15. Y lo pueden leer en su casa. El Salmo 150, verso 6, habla de cómo debemos glorificar a Dios. Hermanos, los salmos a los que se refiere acá, que debemos alabar a Dios con cánticos e himnos espirituales, a los cuales algunos dicen que tienes que cantar en lenguas, que es completamente absurdo. Tienes que glorificar a Dios con tu entendimiento. Apocalipsis 15, 2, y con esto voy a terminar. Debe haber un cántico nuevo en nosotros, hermanos. Y ese cántico nuevo no es lo que muchas veces se enseña. No es que tienes que escribir un canto tú. No es que le debes copiar el canto a alguien que es nuevo. Ese cántico nuevo es nuevo en tu actitud. De manera que debes alabar, glorificar a Dios en tu corazón, pero en una nueva actitud, en agradecimiento, en acción de gracias por la obra que Él ha hecho. Mira lo que hacen aquellos creyentes allá en Apocalipsis 15, 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Estas personas habían salido de la gran tribulación y ahora tenían un cántico nuevo, y dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, y esta es la actitud, después de estar en peligro inminente, que tal vez fueron asesinados por la bestia en aquel entonces, que ahora ya están en la gloria de Dios, ahora glorifican a Dios diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Es un nuevo cántico que nace de ellos, que no era nuevo, ya está desde el principio en el Génesis, pero estos lo cantaban con una devoción muy grande porque Dios los había rescatado. Hermano, esa es la devoción que nosotros tenemos que tener ahora que sabemos que Dios nos ha librado del infierno, que nos ha salvado sin merecerlo. Debemos cantar con una nueva actitud a Dios. De eso se trata, alabar a Dios en nuestros corazones. Vamos a elevar un cántico al Señor, hermanos. Es que hubo tu
como están, hermanos, cierren sus ojos, vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Venimos aquí delante de ti, Señor, humillando nuestro rostro, Señor, nuestros corazones, para pedirte, Padre, que nos concedas el privilegio de hacer uso de esas maravillosas promesas que tú has hecho para nosotros. Hemos aprendido, Señor, que tu palabra, tú, Señor Jesucristo, prometiste que todos los que creyésemos en ti recibiríamos tu Espíritu Santo. Nosotros lo hemos creído y recibimos esa promesa, Señor, con acciones de gracia, en alabanza, Señor, a tu nombre, Señor. Agradecidos porque entendemos, Padre, que no merecemos de tu misericordia, de tu bondad, aunque a veces nuestras aflicciones terrenales nos ahogan, Señor, y nos sentimos desanimados porque parece que tú no estuvieras con nosotros, Señor, pero entendemos que nosotros tenemos maravillosas promesas que no son de este mundo, sino que son para la vida venidera, Señor. Ayúdanos a acceder a ellas, a poder tener ese privilegio, Señor, de aferrarnos firmemente a esas promesas. Que tu Espíritu Santo, Señor, siempre esté guiándonos y que podamos ser atentos a Él, Señor. Que tu Espíritu Santo siempre esté capacitándonos, Señor, para llevar la obra que tú nos has encargado, Señor. No permitas que el maligno nos ahogue por medio de nuestros quehaceres diarios. No permitas, Señor, que nuestros problemas nos saquen de la batalla, Señor, sino que a pesar de lo que esté pasando a nuestro entorno, nos podamos mantener firmes, Señor, sin fluctuar. Que podamos decir como el apóstol Pablo al final de su vida: he peleado la buena batalla de la fe. Señor, concédenos ese privilegio, Señor, de experimentar ese amor que tú ya nos has dado, que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Aparta nuestros oídos, Señor, de falsas enseñanzas que nos podrían desanimar, que al ver que nosotros no experimentamos reacciones o cosas emocionales, Señor, o cosas muy maravillosas para ellos, podríamos sentirnos excluidos de tu reino, Señor. Pero tu palabra nos enseña que todo aquel que cree será salvo. Y no solo será salvo, sino que ha sido ingresado al cuerpo de Cristo, el cual es tu cuerpo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Enséñanos también, Señor, qué es verdaderamente llenarnos del Espíritu Santo, y que lo podamos procurar constantemente, no solo el día del culto, sino que todos los días, en todo momento, para que nuestras vidas sean el testimonio vivo de que tú vives en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén.